Said estudia segundo año de secundaria en una escuela particular. Con el confinamiento por COVID-19, desde antes de salir de vacaciones ya había comenzado a tomar clases en línea. Platicamos con él y nos cuenta que prefiere clases presenciales. Sí y a la vez no. Sí, porque podemos preguntar a los profesores en vivo todas nuestras dudas, pero a la vez no, porque algunas veces cuando terminamos de nuestra junta nos quedamos con dudas sobre un trabajo y ya no lo podemos consultar bien. Ahora vamos con el segundo término, cuando n es igual a 2. Cuando n es igual a 2, queda primero lo de paréntesis, 2 menos 1. Said, como muchos niños en el país que estudian en escuelas particulares, no aprenden a través del programa Aprende en Casa implementado por el gobierno federal, el cual se transmite por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. El colegio en el que estudia se apega a su propio programa escolar. Said explica que al día toma de 3 a 5 materias. Con algunos trabajos de otras materias se nos van acumulando y después tenemos que ir haciendo otros trabajos atrasados o unos que tenemos que hacer ahorita. Es muy complicado. Para tener un conocimiento más amplio de los temas que estudia en línea, Said cuenta que se apoya en algunos sitios web educativos o de investigación que le ayudan a aprender más. La suspensión de clases no tiene precedentes. A nivel mundial, 300 millones de estudiantes han sido afectados. En México, 30 millones de alumnos de educación básica toman clases virtuales debido a la pandemia. Saray Mariscal, 21 Noticias.